bienvenidos a Tú Defines Tu Futuro On The Road. Por favor, un aplauso. Es un momento muy especial porque estamos estrenando un podcast de mutualidad en el que vamos a aprender y disfrutar mucho a partes iguales, las dos cosas por igual. Un podcast en el que hablaremos sobre emprendimiento, ahorro, cultura financiera y hablaremos sobre el futuro de la abogacía, lo que nos espera, los nuevos retos, con un vocabulario callejero, que lo entienda todo el mundo, que no se haga esto bola, sino que cualquier persona que se dedique a este mundillo pueda entenderlo. Y tengo el honor de tener hoy a un súper invitado conmigo ante ustedes. Pido también un aplauso para él, Fabio Mufañas. Bueno, antes de nada decir que el honor es mío por la invitación y por estar aquí, que bueno, a fin de cuentas, lo que vamos a hablar me interesa muchísimo, me toca muy de cerca, me encanta hablar. Y bueno, pues también agradecer al público que está aquí, aunque la gente en casa no lo esté viendo. Pero eso, que a fin de cuentas, bueno, pues me llena un montón que haya gente que esté interesada por lo que vayamos a hablar y eso, que el honor es mío y tengo muchas ganas y mucha ilusión también de esta entrevista y de esta charla. Enseguida vamos a ir a por el mundo de la abogacía, pero primero creo que la audiencia se merece escuchar una curiosidad sobre tu apellido, porque es un apellido único en España. Creo que eso es algo que prácticamente único en todo el país. Es que aquí el señor Nacho se ha informado muy bien. Entonces, no lo digo con retórica, lo digo de verdad. Y bueno, mi apellido es Mufañas. Y bueno, pues como tú comentabas, mi apellido no existe en España. Solo estamos mi padre, mi hermana y yo. Y bueno, pues mi abuelo que está en Cuba, el señor, y no hay nadie más con este apellido. Lo hemos buscado por todos sitios, nos hemos cerciorado de que de verdad no hay nadie más con este apellido. Si hay alguien con este apellido que esté viendo esto, por favor, contáctame. Y eso es un error de transcripción de otro apellido que no sabemos ni cuál era ni qué significa, pero bueno, de errores pues está ahí la singularidad. Vamos, esto sí que... ¿Te gusta ese dato a ti, eh? Vamos, es que me parece algo curiosísimo. Y ya trasladándonos al mundo de la abogacía, te quiero preguntar, ¿por qué crees que te hemos invitado aquí en nuestro primer capítulo? El capítulo de hoy se llama Spoiler, la abogacía tiene futuro. ¿Por qué crees que hemos decidido traerte aquí? Explícanoslo tú. Pues, a ver, yo pienso que, pues, lo primero, porque estudio Derecho, y bueno, como también pues hago contenido en redes sociales, pues que sirva un poco como de portal, un poco ese medio de conexión, ese nexo de unir, bueno, pues el alcance que tienen las redes sociales y bueno, también la carrera de Derecho para dar a conocer a la gente joven temas de salidas profesionales o que puedan ver temas que para ellos a lo mejor les resultan aburridos viéndolo desde fuera, porque todavía son jóvenes, cosa que es normal, que a través de una persona que sea joven o una persona que le gusta el contenido que hace, pues que se puedan acercar un poco más a eso. Yo hoy tengo un objetivo y es que esto sea algo para todos los públicos. Es decir, que alguien que nos escucha hablar, que no hace falta que sea un súper abogado o esté súper metido en la carrera, sino que hablemos con un vocabulario que todo el mundo diga, a ver, pues lo entiendo, pues me interesa este tema. Datitos que quiero saber sobre ti. Por ejemplo, vale. ¿Cuántos seguidores tienes en redes sociales? Pues, ¿en qué red social? ¿En general o...? Cuéntamelas ahí una a una. ¿TikTok? En TikTok somos un 5.600.000. Madre mía. En Instagram 600.000, casi 700. Y en YouTube 400.000 y algo también. Más de 6 millones en total. Y sitúame en tu momento de estudiar Derecho, ¿en qué curso estás? ¿Cuánto te falta para acabar? Pues actualmente estoy terminando la carrera ya, solamente me queda un mes y medio de un par de exámenes, las prácticas ya están terminadas y entregar el trabajo de final de grado, defenderlo y ya habría terminado la carrera. Tienes pinta de tener una vida muy ocupada, de estar todo el día haciendo cosas sin parar, ¿es así? Es así. Es así, bueno, tengo que acotar las parcelas del día entre la carrera, estudiar, luego también dedicarle tiempo a la creación de contenido, que, bueno, pues creas contenido para mí y el que le gusta a la gente, de vídeos de YouTube, TikTok, tal, pero luego también las campañas, que también hay que hacerlas bien, que a fin de cuentas es de lo que trabaja y de lo que es rasca.
hablando mal y pronto. Entonces también tienes que hacerlo bien y tienes que dedicarle tiempo. Y luego pues también emprendo y luego también intento tener una vida personal, una vida social, ser un poco persona. Así que sí, tengo una vida bastante O sea, ocupada. que duermes 3 horitas al día, casi. Duermo casi, ¿no? poco, pero bueno, de casualidad, bueno, gracias a Dios no he hecho muchas horas durmiendo, no me gusta mucho dormir. No, pero y se duermo te ven poco. pocas ojeras, con Sí, lo que... hoy, bueno, se me ven pocas ojeras porque me la he pintado un poquito. Ah. Pero de normal me suele temblar el párpado también. ¿A qué dedicas más tiempo en tu día, siendo sincero? ¿A todo el tema del derecho o al tema de las redes sociales? Siéndote sincero, dedico más tiempo al tema de la carrera y del derecho que al tema de redes sociales, porque las redes sociales después de ya casi 4 años ya es un poco automatizado y ya sabes lo que tienes que hacer, cuándo lo tienes que hacer y de qué manera, ya las cosas salen un poco así. Pero a la carrera sí que tienes que dedicarle más tiempo y no porque la carrera te exija tiempo, que también, sino porque yo soy una persona que conmigo mismo soy demasiado exigente. Entonces, me esfuerzo mucho por sacar buenas notas y me esfuerzo mucho porque los trabajos estén bien y estén a tiempo y porque todo esté perfectamente hilado. Entonces le sobrededico tiempo. O sea, habría que dedicarle un montón de tiempo a la carrera, pero le dedico más del que usualmente sí. Igual que tú has dicho que repartes tu día, yo más o menos me apetece repartir de la misma manera la entrevista y hablar un ratito de la carrera, un ratito del mundo influencer y un ratito del futuro laboral que te espera próximamente. Y de lo primero que me apetece hablar es de la carrera de Derecho. ¿Qué tal? Si te dijese del 0 al 10 de difícil, ¿qué me dirías? Siendo un 10 muy difícil. Un día es muy difícil, vale, pues realmente la situaría en un 7, porque creo que la dificultad no viene tanto de que sea una carrera difícil, porque realmente no es una carrera difícil, sino que la dificultad reside en que tienes que tener la aptitud para poder estudiarla, o sea, creo que tienes que tener buena capacidad de memorización, por ejemplo. Eso va en el tema de habilidades. Y luego también tienes que ser una persona que se sepa organizar muy bien, porque no tiene una complejidad quizá tan técnica como si habláramos de una carrera de medicina, sino más de organizarte bien los tiempos y dedicarle mucho tiempo a ese trabajo de memorización, ese trabajo de comprender lo que estás leyendo, lo que estás estudiando, lo que estás haciendo. Y luego la otra parte la situaría también en que creo que tiene que ser un poco vocacional, porque sí que se presta a que tenga mucha salida y por eso mucha gente que creo que se ve en la carrera y bueno, creo que no tengo pelo en la lengua para decirlo, creo que hay un montón de gente que está dentro de la carrera de Derecho que realmente no le interesa el Derecho y que está ahí como un recurso, un plan B o quizá un plan Z, pero creo que el que es buen jurista o va a ser buen jurista sí que tiene esa vocación por la carrera de Derecho, entonces creo que también ahí está ese punto. O sea, ¿dirías que la virtud mejor que puede tener una persona que estudia Derecho es la de memorizar? ¿O No. lo más imprescindible? No. O sea, creo que es un añadido necesario, pero creo que la virtud que tiene que tener un buen jurista es que tiene que tener una capacidad de reflexión interna muy buena y tiene que ser también bastante creativo. Interesante. ¿Cuál ha sido la asignatura que más te ha gustado de toda la carrera? Pues, a ver... Esa risa me ha sonado que no hay ninguna, esa risa, no me fastidies. no, esa risa suena a que hay muchas. Y hay muchas que no son tan interesantes, por no decir otra cosa. Pero mira, te diría, desde mi punto de vista, el derecho penal es lo que más me gusta. Luego también he descubierto que todo lo que tiene que ver con la rama del derecho internacional, en el panorama, bueno, pues derecho comparado, instituciones europeas, por ejemplo. El derecho internacional me gusta, de hecho, de la Unión Europea, internacional público, internacional privado, es lo que más me suele gustar. La parte de constitucional también está muy interesante, sobre todo lo que toca la rama de derechos fundamentales y libertades públicas, porque se hablan de un montón de cosas que nos afectan a todos como ciudadanos, que realmente desde el ciudadano de a pie tiene otra perspectiva totalmente distinta cuando no estudia la carrera, luego cuando ya lo está estudiando a fondo dices, vale, esto no es como yo pensaba, esto es de otra manera. Y eso es lo que a mí me ha parecido más interesante. Luego hay otras que bueno, pues no me has preguntado por los no interesantes, así que no. Ahora te pregunté. De derecho penal, por ejemplo, para sí. El gran público que no se sitúe tanto, ¿qué se puede dar en una asignatura de derecho penal? Pues una asignatura de derecho penal, pues como todos sabemos, todos nos imaginamos, pues los delitos. La teoría subjetiva del delito, ¿no? ¿Qué elemento subjetivo, qué elemento objetivo tiene que haber para que se entienda como realizada una conducta típica? Una conducta típica, para que lo entendamos todos, pues es un delito, ¿no? También creo que
es mucho más interesante, aparte de estudiar el delito como tal, las situaciones atenuantes y las agravantes me parecieron muy, muy interesantes, porque tú siempre que piensas en un delito dices, ostras, has cometido un delito estando ebrio. Y la gente piensa, ¿eso será que cae más condena o que cae menos condena? Y pues estudiar todo ese tipo de cosas creo que es bastante interesante. Y, por ejemplo, ¿qué hay más condena? ¿Cuando vas ebrio o cuando no vas ebrio? Depende. Esa es la respuesta que te va a dar todo jurista. Pues mira, si comete... A mí no te me vayas por las ramas, ¿eh? Que sé que No los te voy por las abogados ramas. sois muy de los por ahí, No, pero no. aquí estoy yo como periodista para No, hacerte... es Soy el rápido. juez hoy, el juez de esta entrevista. Vale, no, si comete un delito estando ebrio, pero si no estás ebrio aposta, o sea, tú no, para que te caiga menos condena, ¿vale? Por estar ebrio a la hora de cometer un delito, tiene que ser que tú hayas consumido alcohol, pero no de forma intencionada para cometer ese delito. Si tú has cometido el delito, pero resulta que es que estaba ebrio por otras situaciones X que no tengan nada que ver con la premeditación, pues sí cae menos condena. Te hemos entendido todos. Gracias. Me has hablado de la asignatura que te gustaba y cuál es la que no has soportado de la carrera. Pues todo lo que tiene que ver con derecho tributario, derecho de la seguridad social tampoco me ha gustado, derecho administrativo, creo que han sido las que me han parecido, no porque no me guste la temática, sino porque me parecen más feas y mucho más técnicas a la hora de estudiarlas. No me parecen quizá tan interesantes como otras, pero bueno, hay gente a la que le gusta mucho también. Y si ahora pudieses decir, ahora ya a toro pasado, que ya has sacado prácticamente la carrera, ¿qué le falta a la carrera de Derecho? ¿Qué se podría mejorar? Pues a la carrera de derecho, voy a beber agua porque ya uno se oxida. ¿Te has imaginado En al mitad de la rector de la charla. universidad viendo esto y dice Vaya. que me suspende una Me asignatura de siento ahora mismo golpe? como uno de mis profesores. Pues yo creo que a la carrera de Derecho lo que más le falta es un punto práctico, porque es una carrera que tiene una dimensión práctica si no la de las más grandes, pero al menos en lo que ocurre en mi facultad, en otras no sé cómo será, yo no he visto un juicio hasta cuarto de carrera, y porque estoy haciendo las prácticas o porque las he hecho en la Ciudad de la Justicia de Córdoba, en el Juzgado de lo Penal, porque yo lo he solicitado, pero otra persona, otro compañero que esté a lo mejor en un despacho o en alguna empresa o en cualquier sitio de asesoría jurídica, por ejemplo, pues no ve un juicio hasta que no le toca ver un juicio porque ya está ejerciendo. Entonces creo que ese punto sí que le falta a la carrera, y también más orientación al alumnado, porque vuelvo a repetir, creo que tiene muchísimas salidas muy distintas, todas muy dispares, pero no recibe, al menos yo no he recibido una buena orientación sobre qué puedes hacer después o cómo puedes llegar a eso que quieres hacer después. ¿Os enseñan a hablar en público en la carrera? No te enseñan a hablar en público en la carrera. A ver, sí y no. Hay ciertos grupos de debate que están como decirte, que están unidos un poco a la facultad y a lo que sería el consejo de estudiantes, pero son completamente aparte. No tienen nada que ver con la asignatura y con el programa formativo de la carrera. Hay una única asignatura que se llama oratoria. Bueno, no es oratoria, tiene un nombre técnico, pero bueno, oratoria. Y bueno, un profesor que te habla de filosofía del derecho y de teoría comunicacional, y luego te obliga a que dé una charla o te prepares una exposición delante de toda la clase y te la cronometra y tal, pero no te enseña a hablar en público. Porque es una virtud que hay que tener. Es que después, si un abogado, ¿no? Me imagino yo desde fuera, tiene dificultades con el don de la palabra, lo va a tener complicado en un juicio. Sí, y bueno, no solamente un abogado, yo creo que hay que saber hablar en público para cualquier tipo de ámbito profesional o cualquier cosa a la que te vaya a desenvolver en la vida, pero para un abogado más todavía. Y me doy cuenta de lo que dice ahora que he hecho las prácticas, como vuelvo a repetir, en los juzgados, en el Juzgado de lo Penal número 4, y hemos visto muchos profesionales jurídicos que eran realmente buenos a la hora de comunicarse y muchos otros que, sin dejar mal a nadie, pues no eran tan buenos. Entonces, que de eso luego depende la defensa y depende las consecuencias que tú vayas a tener después en el fallo, en la sentencia, y bueno, eso depende de otras muchas cosas, del principio de inmediación del juez y de la labor que haga. Pero creo que la defensa depende mucho de cómo se comunique el letrado que tú tengas, como tú dices, obviamente, y creo que sí, que es importante y no lo enseñan en la carrera. Tú has tenido, está claro, un máster aparte con lo de hablar en público, con lo de las redes sociales, porque vamos, cada día tienes que hacerlo un montón de horas. ¿A qué edad empezó todo este mundillo de las redes sociales en tu vida?
Pues yo creo que tendría más o menos unos 18 años y empezó cuando yo estaba en bachillerato, terminando el bachillerato justo para ya empezar la carrera. Y era una época en la que yo todavía no había tenido como esa reflexión que llega un momento que tú haces sobre ti mismo y dices qué estoy haciendo, para dónde voy, qué soy, ¿sabes? Ese tipo de cosas que te preguntas. Entonces justo las redes sociales llegaron en ese momento. Y no era tanto, o sea, yo cuando empezaba a hacer vídeos no lo hacía de forma de decir voy a conseguir seguidores o voy a buscar tal beneficio, sino que era más una forma para yo desconectar de todo el estrés que para mí me causaba el pues, dedicarme al bachillerato, a estudiar, la selectividad. Era como mi vía de escape. Acabó resultando en que a la gente pues le gustaba también y pues me quedé por las dos cosas porque a mí me gustaba y porque ya a la gente le gustaba. Pero nunca fue nada intencionado, algo premeditado. Fue algo que vino de casualidad, que me tocó y pues que creo que he sabido gestionar hasta el momento bien. Mañana ya no lo sé, pero de momento creo que bien. Para la gente que te esté viendo ahora por primera vez, te verá ahora aquí aspecto muy serio, casi con la carrera de Derecho acabada y tal, pero en tus redes sociales te va mucho el cachondeo. Estás Sí. ahí haciendo todo el rato el tonto sin parar. Un poco Hannah Montana. Un poco Hannah Montana, pero es verdad que en los últimos tiempos has ido introduciendo cada vez más el tema del derecho, ¿no? Sí. ¿Cómo lo has planteado en tu cabeza? Porque quizás uno pensaría, joder, si mi audiencia me sigue por lo divertido que soy y por los chistes que hago, si comienzo a hablar de derecho se van a aburrir. ¿Cómo lo has gestionado esto en tu cabeza? Sí, pues yo lo empecé a introducir por YouTube, que no son a lo mejor vídeos quizás tan cómicos como los que hago en Instagram o en TikTok, que grabo más pues mi vida, mi día a día, con un blog, con mi familia, tal, que eran vídeos que se prestaban a ser pues como mirar un poco más dentro de mi vida y lo que hice fue grabar cómo era mi proceso de estudiar en una semana de exámenes. Mi proceso, bueno, pues aparte de estar estudiando, las consecuencias del estrés, la ansiedad, un poco todo. Y comunicarlo como era desde la perspectiva de un estudiante. Y resulta de que a la gente pues le empezó a gustar un montón. Y cuando ya llegaba la siguiente semana de exámenes de los globales de la universidad, ya la gente me lo pedía. Me decía, oye, ¿estás de exámenes? Yo decía, ¿por qué estoy de exámenes tal? Pues graba tal, igual que el último cuatrimestre que grabaste los exámenes, cuéntanos de la asignatura. Y ya luego hubo gente que ya se empezó a interesar más y más y más. Seguidores que son estudiantes de Derecho, que quieren estudiar Derecho, que me preguntan mucho a día de hoy de cómo es la carrera, qué es lo que más te ha gustado, qué puedo hacer, qué salidas tiene, cómo te ves estudiándola y por ahí se fue introduciendo, sí, naturalmente real. O sea, y la gente te acabó preguntando de manera natural por temas del derecho. O sea, Sí. ¿dirías que hay alguien que ha empezado a estudiar derecho un poco conducido por ti, por verte y que le haya nacido esa curiosidad? Pues mira, eso no lo sé, pero sé que sí hay gente que ha aprobado por mí, porque hace poco, de hecho fue en la última convocatoria de enero, hubo unas chicas que tenían un examen de Penal 1 y bueno, yo di Penal 1 en primero de carrera y me preguntaron sobre la solución a ciertos casos prácticos y pues se lo resolví. Y el examen justo que le cayó a la chica era un examen práctico y luego me escribieron diciendo que habían pasado bien el examen y que habían aprobado. Así que si alguien ha estudiado Derecho gracias a mí no lo sé, pero si alguien ha aprobado por un poquito de... O sea, pero tú le diste una respuesta completa de un caso. Sí. ¿Pero eso cuántas líneas pueden ser? Pues son bastantes, pero daba la casualidad, o sea, en otras universidades no sé, pero en la mía... ciertos profesores repiten el mismo tipo de examen. Ah, vale. O sea, le pasaste algo que ya habías hecho en el pasado. No le pasé algo que ya había hecho. Sabía cómo iba a ser. O sea, exámenes prácticos, tal. Este es el caso. Entonces, tú que ya has cursado esa asignatura y que ya sabes un poco más o menos cómo trabaja el profe, pues sabes cómo tienes que resolverlo y automático, que sí, que son bastantes líneas, pero una ayuda nunca viene mal. Y no le pasé un examen que ya estaba hecho, ni le pasé un ejercicio que estaba resuelto. No. Desde aquí jamás recomendaríamos ese tipo de prácticas. No, exactamente. No, pero que no fue así. Bien. Y te iba a preguntar, en relación a gente del mundo de la abogacía que se dedica a TikTok, Instagram, que ahora hay unos cuantos, ¿hay alguno que sigas con interés? Pues dos, sobre todo. Marina Rivers, que creo que va a estar aquí también con vosotros en un par de días, que habla de la carrera, no en profundidad, pero sí que la conozco y sé que estudia algo parecido. Y Low Tips, que creo que ya ha trabajado también con Mutualidad en alguna otra ocasión y sí que me parece muy interesante y lo sigo con bastante regularidad, sí. Sí, porque resuelve como así dudas callejeras, ¿no? Del estilo, oye, si te pillan con el coche con un par de copas de más, ¿qué te puede pasar? O, no sé, o con cosas que te pueden multar. ¿Tú te has planteado hacer contenido así? Porque en el fondo
yo a ti te podría hacer como 8.000 preguntas de curiosidad, ¿no? Dices, ¿qué dice la ley sobre este tema cualquiera? ¿Te has planteado hacer contenido así, curioso, sobre el mundo del derecho? Sí, me lo he planteado, pero estaba realmente... Ocurren dos cosas, que no quiero pisar el nicho de otro y que también estaba esperando a terminar la carrera para poder hacerlo y que ya tenga una perspectiva global y poder dar respuesta a más tipos de dudas, porque si a lo mejor empezaba a hacerlo en tercero y yo no he visto Derecho Internacional hasta cuarto, pues no puedo responderte. Entonces, ahí si surge alguna pregunta del espectador, pues no puedo contestarla. Entonces, estaba esperando a terminarlo para poder hacer eso, pero sí que lo he pensado. De hecho, tengo un blog de notitas en lo que apunto ideas y está por ahí. Te voy a preguntar por uno de tus miedos que me intuyo que puede estar por tu cabeza. ¿Te da miedo que este rol de redes sociales, de tío divertido, gracioso, te pueda quitar luego caché o respeto en un juzgado? ¿Que cuando vean entrar al abogado, vean al TikToker en vez del abogado? Pues, a ver, tal como miedo, no. Sí que está esa duda de decir, luego me tomarán en serio cuando vaya a algún sitio a hablar de derecho o dar una charla en una facultad o pues tenés que defender a alguien en un juicio o yo sé, el juez o el fiscal, cualquier punto de vista del operador jurídico, pero es simplemente una duda. Miedo como tal, no. O sea, creo que es más una consecuencia con la que tengan que lidiar las personas que me perciban así, que no sepan, a fin de cuentas, separar lo que está en redes sociales de lo que está en la realidad, que algo de lo que me tenga que encargar yo. Yo sé que a fin de cuentas en mi aspecto profesional soy una persona seria, entonces creo que no tiene absolutamente nada que ver con lo que haga en redes sociales. Eso será por cuenta de la otra persona y del trabajo, del análisis que haga del entorno, de mí mismo, de su criterio, de sus pensamientos, pero creo que no tiene nada que ver conmigo. O sea, tú te ves realmente. combinando los dos mundos durante unos cuantos años. Perfectamente, sí. He oído en algunas entrevistas de gente que es tipo parecido a ti, que son abogados, influencers, que como de influencer se gana tanto dinero que se suele cobrar más como influencer que como abogado, porque así está el mercado. ¿Qué te parece eso? Esto es una respuesta tan larga, Nacho. Esto es una respuesta tan larga. Pues intenta concretármela. Intento concretártela. Para que la gente tenga, porque a fin de cuentas desde fuera tenemos una perspectiva súper tóxica de lo que son las redes sociales y no de la dinámica de las redes sociales, sino también en cuanto a cuando hablamos de rentabilidad. Hay personas que tienen muchos seguidores en redes sociales que no ganan un duro y luego hay personas que no tienen tantos seguidores y que ganan muchísimo. Y luego hay a lo mejor, pues como tú lo orientas, operadores jurídicos que ganan mucho y otros que ganan muy poco. Yo creo que todo es relativo y depende de un conjunto de cosas que hay por detrás a la hora de hablar de redes sociales, de estadísticas, del equipo técnico que tú tengas, de la imagen que tú tengas, de cómo trabajes, depende de tantas cosas que a lo mejor o ganan muchísimo o no ganan nada teniendo un buen alcance. Es muy, muy, muy relativa esa pregunta. Entiendo lo que dices, pero sí que es verdad que al final es posible que un influencer con un éxito de 8 y un abogado con éxito de 8 que acabes ganando más como influencer. En España sí. En España sí. Porque, bueno, no sé cuál será la media. Bueno, sí, tengo una perspectiva más o menos media de cuánto puede ganar un letrado en España y yo creo que la media de lo que gana un influencer pues sí será más alta, pero ya te digo, a lo mejor nos vamos a otros países y no tenemos que irnos tan lejos, nos vamos a lo mejor a un país como Suiza, Holanda, bueno, Países Bajos, Bélgica, y te puedo asegurar que lo que gana un operador jurídico allí es mucho más de la media de lo que gana un influencer a lo mejor en España. Y que lo de influencer es una realidad que si el conocido algoritmo te empieza a castigar de repente, comienzas a desaparecer del mapa y de repente se acaba tu negociado. Y que Claro. tú, por suerte, pues podrás dormir tranquilo si te pasa eso, porque sabrás que tendrás una segunda profesión, que sé que es algo que crea muchos dolores de cabeza a los influencers, es decir, ¿y qué hago con mi vida ahora? Sí, Si el algoritmo se empieza a enfadar conmigo. por eso siempre he tenido súper presente la carrera y le he dedicado una buena cuota de mi tiempo. ¿En algún momento has tenido tentaciones de decir, dejo el derecho de lado y me dedico a ganar con más pasta con esto influencer porque será dinero más fácil? ¿O siempre has tenido claro en tu cabeza que la prioridad era la prioridad? Siempre he tenido claro, mis responsabilidades siempre van primero y me muevo mucho por eso. Nunca he pensado en dejarlo de lado, ni incluso en los peores momentos de la carrera, a lo mejor más ansiedad o de que más cuesta arriba se me ha hecho, cuando más tediosa se me hacía, nunca he pensado en
lo dejo y me dedico, ¿qué va? Jamás, jamás. ¿Tu familia te tenía un poco en preaviso con este tema? Decir, ni se te ocurra como hagas un mini paso de hacer eso, duermes en la calle o... No, pero porque siempre han tenido mucha confianza en mí de que yo desde pequeño siempre soy súper responsable con los estudios. Entonces nunca han tenido esa preocupación de decir, Fabio, como ahora está en redes sociales y está ganando pasta, pues puede que lo deje. No, siempre han sabido que lo iba a hacer bien y que lo iba a terminar. Esa exigencia, ya te digo, viene más de mi propia mano que de parte de cualquier agente externo, como sea mi familia, a mi padre, mi madre, que va. Nunca ha estado eso presente. A ver, responsable, casi abogado, influencer, guapetón. ¿Que algo te va mal en la vida a ti o cómo va esto? Me tiembla el párpado de vez en cuando. Pues de momento estoy cómodo, mañana no se sabe. Hay que vivir el presente. Pero ¿y hay algo que te quite el sueño a veces? No, duermo muy tranquilo por las noches. No, ¿Nada te hace sufrir? No, o sea, si algo me hace sufrir, y ya poniendo un poco filosófico, a lo mejor se te va de las manos un poco esto, es la propia reflexión que yo hago del día a día, de cuestiones que tú te haces acerca de la vida, pero que cualquier persona humana se podría hacer. Dime la que más te quita el sueño, por ejemplo, o la que más te planteas. Yo creo que todos nos hacemos pequeñas preguntitas de estas un poco filosóficas. Dime la que tú pienses más recurrentemente. Mi familia. Yo creo que es lo que más me quita el sueño, el que mi familia esté bien, el que mi familia esté feliz, el que mi familia esté contenta. Son ese tipo de cosas las que me quitan el sueño, sí. Que tú también tendrás esas cuestiones, el público también tendrá esas cuestiones a día de hoy. La parte humana de cualquier ser humano es lo que me quita el sueño. Pues ya verás cuando seas padre, porque si ya te pasas siendo hijo, cuando seas padre, vamos. No corras tanto. No corras tanto. Aún le damos un tiempo para eso. Pues no corro tanto para mirar a cuando seas padre, aunque llegará, pero sí que corro un poco para mirar de cara a tu futuro. Miremos, ahora ¿cuántos años me has dicho que tenías? 22. Miremos de los 22 hacia adelante, te quedan 40 y pico años trabajando, o quizás 50, depende de cuándo uno se pueda jubilar, que a saber si existen las jubilaciones cuando seamos mayores. Vaya. Pero, ¿cómo te imaginas? ¿Con qué sueñas tú? ¿Qué es laboralmente lo mejor que te podría pasar a 20 años vista? Pues laboralmente lo que mejor me podría pasar sería que las redes sociales, bueno, pues pudiera seguir explotándolas, obviamente, terminar el máster y poder trabajar fuera de España de las salidas profesionales que me brinda ese máster que estoy estudiando, y que la empresa con la que, valga la redundancia, estoy emprendiendo a día de hoy con un amigo, pues vaya bien y poder dedicarme a esas tres cosas. Pero, ¿y quieres ejercer de la abogacía fuera de España? No tanto de la abogacía, sino... O sea... Pues eso es un poco complicado, ¿no? Por el tema de que las leyes cambian de un país a otro. Claro, las leyes cambian, pero respectivo a todo el apartado tecnológico, o sea, Legal Tech, que es como se llama ahora, la regulación es más bien internacional. Intenta desde, bueno, pues a lo mejor normativa institucional europea, pues se entienda que la aplicación de a lo mejor herramientas tecnológicas como la inteligencia artificial sean uniformes a través de reglamentos en todos los países de la Unión Europea. Entonces, lo que vayas a estudiar relativo a inteligencia artificial a partir de hoy, bueno, hace un par de semanas que salió el último reglamento de la Unión Europea en materia de inteligencia artificial, va a ser lo mismo que lo que estudie en Suiza, o lo que estudie, bueno, Suiza no porque no es Unión Europea, pero en Países Bajos, en Bélgica, en Francia, que es lo que estudies en España. Entonces, pues, si te permite, si te dedicas al Legal Tech, pues sí, puedes trabajar fuera de España y el plan formativo va a ser parecido. O sea que, para entendernos, a ti te gustaría trabajar dentro del mundo donde se pondrán las normas de la inteligencia artificial y que los robots no nos acaben sustituyendo a los humanos. O sea, poner esos límites de los que hablamos ahora últimamente, que la gente a veces está un poco asustada y dice, joder, nos va a quitar el trabajo la inteligencia artificial, o habrá que ponerle algún tipo de límite. ¿A ti te gustaría estar un poco sobre ese mundo, ¿no? Sí. Ponerle las normas a eso, los muros a ese mundo? Inteligencia artificial, blockchain, ciberseguridad, propiedad intelectual, protección de datos, ese tipo de cosas me llaman más la atención, y creo que a día de hoy es tanto el futuro como lo que tiene más salida. Entonces, pues, por ser un poco inteligente, también porque me gusta obviamente, pero por ser un poco inteligente quiero orientarlo hacia eso. Ahora en este primer año, sobre todo en la juventud, pues la inteligencia artificial nos suena a ChatGPT, a que a más de uno le ha ayudado a acabar un trabajo, espero que no seas tú uno de ellos. No.
Pero, ¿a dónde crees que nos puede llevar esto en un montón de años? ¿Tú seguro que le has dado vueltas a esto en tu cabeza? ¿En qué crees que puede ser muy protagonista en nuestra vida en unos años la inteligencia artificial? Pues a día de hoy yo creo que ya es protagonista en nuestra vida. Algo que a lo mejor, bueno, quizá no sepa o alguien del público no lo sepa, pero en todo lo relativo al marketing y la publicidad se hace a través de perfiles elaborados automatizadamente por algoritmos que a través de esa inteligencia artificial recopilan todo tipo de datos y desembocan en una decisión automatizada. Son temas de marketing, todo el apartado legal que hay detrás del marketing. Y eso ya no... El propio algoritmo es inteligencia artificial, ¿no? O sea, el algoritmo de TikTok que nos enseña todo el rato vídeos que nos gustan, que nos divierten, que están relacionados con cosas que hemos visto anteriormente, eso ya es más o menos inteligencia artificial, ¿no? Sí, exacto. Bueno, sí, se podría... La gente que habla de Legal Tech lo suele diferenciar en inteligencia artificial y luego los algoritmos, bueno, Legal Tech, todo tipo de persona que entiende de tecnología. Lo suele separar como dos cosas diferentes, pero sí se podría considerar así. Si me preguntas por la cabida que tiene la inteligencia artificial en el mundo jurídico, realmente te respondería otra cosa totalmente distinta. Pero sí, hay cosas que nos afectan a día de hoy ya, claro. Claro, sí, y encima es que es algo que puede... es decir, ponme un ejemplo que tú te imagines en tu cabeza de lo que podías trabajar en 10 años. Como un conflictillo que tú podrías estar ahí para ser abogado, para solucionarlo. Pues mira, el último reglamento europeo de inteligencia artificial lo que habla, entre otras muchas cosas, es que no puedes, por ejemplo, usar... El poder de dirección de una empresa, el directivo, no puede usar herramientas de inteligencia artificial para, a lo mejor, medir el estado de ánimo de su empleado ante una situación de trabajo concreta, que a ti te estrese. No puedo utilizar, a lo mejor, pues, es que no lo sé, algo todavía que es súper ficticio, pero imagínate que existe una cámara que te analiza los ojos o que te analiza tu temperatura del cuerpo y sabe qué estado de ánimo está ante cierta situación de trabajo. Pues ese tipo de cosas no se pueden emplear en una empresa por parte del empleador hacia su empleado. Y si surge luego un conflicto de que luego efectivamente haya un jefe que está monitorizando cuáles son las emociones, el estado emocional de su empleado durante a lo mejor pues un pico de productividad de la empresa, pues ahí tendría lugar un litigio. Y ahí pues ya entraría mi papel. Wow, qué interesante esto. Sí, o sea, es decir, una cámara y la inteligencia artificial podría detectar por el rostro de la persona si está un poco más triste de lo habitual, incluso podría calcular la cantidad de veces que teclea la hora y podría decir, este trabajador no está rindiendo lo suficiente, despídelo. Claro, ese tipo de cosas a las que de momento... Asusta un poco, ¿eh? Asusta un poco, pero puede ser real. Entonces, desde el panorama internacional, lo que se está intentando hacer es que todo este tipo de implementaciones tecnológicas tengan ese límite para que a ciertas cosas como, bueno, pues la intimidad, aspectos más personales, pues no haya injerencia de ningún tipo. Me ha parecido súper interesante. ¿Me puedes contar alguna cosilla más con la que se podía utilizar con un poco de maldad la inteligencia artificial y que por ahora se puedan parar, tipo lo que me acabas de contar? Pues mira, te hablaría del ámbito de los delitos. Lo que pasa es que todos los delitos informáticos ya tienen como una base dentro de lo que son los delitos que tenemos tipificados a día de hoy. Pero un caso muy sonado, que a lo mejor alguien lo ha escuchado, alguien lo conoce, que ha ocurrido aquí en España, ha sido el de, no sé si ha sido en Málaga, bueno, en un centro, un colegio, ciertos compañeros se han dedicado con herramientas de inteligencia artificial poner la cara de sus compañeras a vídeos pornográficos. Entonces ahí ya estamos entrando en la intimidad de la persona, en la difusión de pornografía y claro, esos son tipos de delitos que se cometen que se podrían llegar a cometer con esta herramienta y que se están cometiendo. Y es bastante... Hay que tener los pies de plomo y cogerlo muy con pinzas porque a día de hoy hay herramientas de inteligencia artificial en lo que es el campo de las imágenes, como Sora, por ejemplo, que hace imágenes hiperrealistas y no eres capaz de distinguir de si eso es real o si lo que estás viendo no es real, lo ha creado una máquina. Y sí, claro que pueden tener consecuencias negativas. O sea, que hay que ir con ojito con esto porque me está viniendo a la cabeza, por ejemplo, algún vídeo en Twitter que yo he visto últimamente que cogen la cara de un presentador famoso español con la voz de la inteligencia artificial, fabrican un discurso que él no ha dicho, así que, por ejemplo, pues comienza, por ejemplo, a insultar al presentador de la competencia. Si yo ese vídeo, en plan graciosito, lo subo a mis redes sociales, llevando a un poco a confusión de la gente, por eso a mí me puede caer un puro.
Claro. O sea, Sí. que cuidado con el jueguecito porque te puede caer un puro. Claro, hay que tener mucho cuidado. Sí, sí, obviamente. Y bueno, a fin de cuentas son herramientas que o se usan para cosas que son beneficiosas como para cosas que no lo son tanto. Es un arma de doble filo, como cualquier otro tipo de herramienta que tengamos a día de hoy. No hay que verlo de una forma conservadora, sino más como es otra herramienta más que es nueva y vamos a adaptarnos a ella, a ver cómo la podemos usar para el bien, no como algo Y catastrófico. si te tuviese aquí a mi abuelita Agripina, de 88 años, que seguro que verá este podcast después, y te dijese, me da miedo esto, lo veo en los informativos por la noche y me da miedo. Yo era feliz, en mi época éramos felices, teníamos todos trabajo, nos íbamos a casa, jugábamos en el parque, me da miedo esto. ¿En qué va a mejorar mi vida? ¿Por qué existe si nos hace más infelices? ¿Qué le responderías tú? Yo intentaría hacerle ver a tu abuela Agripina Agripina, Que nombre Agripina, curioso, por cierto. que Como tu apellido, hay pocos en España. vaya, que no es algo que venga a hacernos infelices, sino más bien a ayudarnos, como te acabo de decir, otra herramienta más, a hacernos ciertos aspectos de la vida, pues más fáciles, al igual que cuando empezaron a surgir todo el auge, el apogeo de los medios de comunicación, la radio, la tele, el internet, las redes sociales. Al principio sí que podíamos verlo como algo que nos asustaba y a día de hoy estamos completamente hechos a ello. Dependerá de ese salto generacional, de cómo se empiece a emplear, del uso que se le dé, dependerá un poco de todo. Intentaría calmar a tu abuela Agripina, sí. Para que me haga esas cenas tan buenas que me hace, que me he acordado ahora, magníficas siempre, con sus propias manos y la inteligencia artificial. Sí, la Quizás hay algún día que la inteligencia inteligencia artificial también os cocina. Cocinará, pues me daría Oye, curiosidad pues- probar un plato así. Oye, pues sería una maravilla. Ahora que lo pienso, yo que soy tan rematadamente vago, poder decirle a mi inteligencia artificial de mi cocina, huevo frito, y que me lo prepare en un minuto. ¿Ves? Y tu abuela Agripina estaría contento de que comas bien sin necesidad de que aprendas a cocinar porque eres un negado para la cocina. ¿Lo ves? Mía, abuela, ya tienes un argumento para estar a favor de la inteligencia Vaya. artificial. Que tu nieto no se muera de hambre. Vamos a dar en breve paso al público para... tenemos por aquí algún abogado, pues que te haga alguna pregunta si le apetece. Pero para terminar este primer rato te quiero preguntar, te veo una persona muy positiva a ti, muy alegre. Si todo el mundo de tu carrera se ha ido con tan buena sensación como tú, si la sensación del estudiante de Derecho es nos espera un buen futuro laboral, o hay un poco esa sensación de miedo de nos va a costar encontrar trabajo. Yo creo que sí, o sea, a rasgos generales sí existe ese miedo. Y me di cuenta precisamente a principios de este curso, como te contaba al principio, no hay, creo, en mi opinión, no hay una buena orientación desde dentro de la carrera. Entonces, un profesor, a modo de entrevista personal, antes de empezar con el temario, nos preguntó a cada uno de los que estábamos en clase qué queríamos hacer. Y la mayoría, te hablo del 98% de los 120 que éramos en clase, contestaron el máster de abogacía y procuración. Y claro, el miedo de la gente viene sobre esa competencia. O sea, todos nos queremos dedicar, bueno, todos se quieren dedicar a lo mismo. Entonces, pues claro, va a haber cabida para todos, cuáles van a ser mis expectativas, voy a encontrar trabajo, desempleo, sueldos, claro, sí. O sea, existe esa competencia y existen esos miedos, pero yo lo que les recomiendo a todo el mundo y como intento animar a mis compañeros de clase es que a fin de cuentas hay que intentar tirarse a la piscina, intentar hacer lo que tú quieras hacer de la mejor manera posible, intentar que lo que hagas pues le pongas pasión y tengas vocación por ello, que te guste sobre todo, y ya luego preocuparse por lo demás, que también hay que tener en cuenta, bueno, pues esas expectativas que puedas tener y lo que puedas o no conseguir. Es un poco una combinación de ambas cosas. Antes de pasarle el micro al público, te quiero hacer una preguntilla que tienes que escoger entre 3 cosas. A ver qué me respondes. Si solo pudieras escoger una cosa, ¿qué elegirías? ¿TikTok, el derecho o las albóndigas de tu abuela? Tu famosa abuela. Las albóndigas de mi abuela. Estaba Las cantado. albóndigas de mi abuela. Bueno, Y iba no a las de decir- la inteligencia artificial. No. Las de tu abuela. Las albóndigas o las croquetas. Que te ponen el tacho le ponen croquetas. Pero sí, Croquetas, sí, ¿no? sí, sí, ¿De sí. qué sabor? Puchero. De puchero. Son su especialidad. Son lo mejor del mundo, tío. No hay otra cosa igual. Lo mejor del mundo no es eso, sino las preguntas que te van a hacer nuestros espectadores que han venido hoy por aquí. Con lo que tenemos un micro
y si alguno tiene ganas de preguntar, que alce la mano y dispare. Esto es como una rueda de prensa. Respondo cualquier tipo de pregunta. Esto como en los partidos de fútbol. Por favor, nombre, identificación y pregunta. Rodrigo Toquero, recién licenciado en Derecho. Lo primero me ha encantado, como has explicado todo, súper claro. Y quería Gracias. preguntarte, ¿qué habilidades has visto tú que te ha dado el ámbito de las redes sociales y que hayas podido utilizar en el mundo del derecho y que te haya diferenciado un poco de tus compañeros? Qué interesante, pues no me lo había planteado nunca. Yo creo que sobre todo el tema de hablar en público, creo que es una cosa que me ha ayudado muchísimo el a lo mejor tener que hablar delante de, yo qué sé, 100 personas que haya en clase y que no me dé ningún tipo de vergüenza a la hora de defender un trabajo, hacer cualquier tipo de exposición. Y una cosa que quizás sí que no tenga nada que ver con la creación de contenido, pero a mí que me doy ese feedback yo a mí mismo, las redes sociales sí que me han hecho cuestionarme mucho la vida y muchos aspectos de lo que es las relaciones sociales y la dinámica personal. Y ese tipo de autorreflexión sí que me ha servido para aplicarla a cierto tipo de trabajo, de cuestiones o conflictos que se planteen en la carrera que tienen que ver con el aspecto humano, y sí que me ha servido aprender a hacer ese tipo de reflexiones, hacer cierta autocrítica, el barajar distintas cosas. Sí, puede ser que sí. Me gusta mucho tu pregunta, no me la había hecho nunca. Gracias. ¿Crees que de alguna manera lo vas a poder aplicar a la hora de ejercer dentro de unos años? Pues, hombre, por lo que has buena dicho de pregunta la oralidad también. y tal, sí. Pues espero que sí. Espero que sí. Una de las cosas que sí que es beneficiosa de las redes sociales es que te encuentras con un montón de personas muy dispares unas de otras. Entonces creo que a la hora de aplicarlo profesionalmente sí que va a ser beneficioso haber visto o haberte encontrado con distintos tipos de personas, que puedas tener un bagaje social más grande. Creo que sí puede ser beneficioso, sí, positivo. Incluso ayudarte un poco de la audiencia que tienes, ¿no? Para si en un futuro momento quieres montar un despacho o lo que sea, ¿no? Ayudarte de esa atención que tienes en redes. Sí, ya entramos aquí en el tráfico de influencia, pero sí, claro que eso se piensa, claro. Claro que sí. ¿Más preguntas por aquí? Vamos ahí, a una jovenzuela que se anima a preguntar. ¿Cómo te llamas? Chloe. Pues Chloe, dispara tu pregunta. A ver, es que me da un poco de vergüenza. No, vergüenza ninguna, aquí estamos todos charlando en familia. A ver, ¿cuál fue tu etapa más difícil en las redes sociales? Vale. Mi etapa más difícil en las redes sociales yo la situaría en torno a finales de 2022-2023. Y no por cuestiones de las redes sociales o de la carrera como tal, sino yo soy una persona muy sentida. Entonces yo estaba empezando a tener mis primeros desengaños amorosos, un poco tarde. Entonces, pues claro, experimentarlo por primera vez mientras estás creando contenido, mientras estás con la carrera, mientras estás trabajando, mientras estás dando con todo, se te hace un poco bola de decir, ay, no me apetece levantarme de la cama. Y no tenía yo esa predisposición a grabar porque me sentía mal. Pero era por cosas externas, no era por... Y otra cosa, el otro día estaba viendo un vídeo tuyo de reaccionando vídeos antiguos, porque me encantan tus vídeos. Gracias. Y dijiste que Bad Bunny y otros artistas republicaron tu vídeo y me gustaría saber cómo se siente. Pues, si te digo la verdad, no soy muy fan de Bad Bunny, entonces me dio un poco igual. Pero no, o sea, a ver, estuvo guay. Eso vino a que hice un vídeo con mi abuela que se hizo súper viral y me contactó un periódico para hablarme un poco sobre, bueno, pues la comedia en TikTok y tal. Y justo ese artículo fue el que reposteó Bad Bunny o como que citó o comentó algo sobre ello. Y obviamente pues me gustó mucho que mi contenido tenga esa repercusión de decir, joder, un artista de esta talla internacional, pues que lo esté viendo y que le haya gustado y que le haya hecho gracia. Sí, la verdad es que te sienta bien. Pues muchas gracias. Nada, gracias a ti. Otra preguntita por aquí. Mientras le da el micro, un inciso con esto de Bad Bunny, no sé si viste que se enfadó muchísimo porque salía una canción que se hizo muy viral
creada por la inteligencia Sí, artificial que hemos hablado antes. Es verdad, sí. Claro, pero ahí... Con Batial, que la canción era un pelotazo, a mí me encantaba. Y la quitó. Y si con esa... Y si esa canción se hace muy famosa y es con su teórica voz, ¿qué pasa? Pues es que la voz también forma parte. Yo supongo que los artistas habrán registrado la voz o ciertas melodías o cualquier parte del proceso creativo con lo que sería de propiedad intelectual. No, porque Entonces, si eso tiene 100 millones de visitas en YouTube y lo ha hecho el señor Pepe en su casa de Albacete con el ordenador, se va a forrar el señor claro, Pepe en su casa de Albacete. yo supongo que eso iría sobre todo por la normativa de propiedad intelectual, por los derechos que puedas tú tener acerca, o sea, los derechos de explotación que tengas tú sobre tu voz, sobre tu propia imagen, sobre tu atributo. No veas el mosqueo que se pilló Bad Bunny, ¿eh? Por el grupo de difusión que tiene, dijo, a quien le haya gustado esta canción, que me deje de seguir, no me interesa para nada que sea mi fan. O sea, se pilló un mosqueo, Sí, que se enfadó con la inteligencia artificial. Oh, perdón, decías. No. Otra pregunta desde el público. Sí, yo quería preguntarte, en España, vamos, me imagino que será a nivel mundial, los abogados tienen siempre como un carisma un poquito como de buitre carroñero, por así decirlo. ¿Y no te da miedo que ese carisma se coma a tu personaje o tu espíritu que presentas tú en tus vídeos de YouTube o de TikTok? Qué buenas preguntas, por Dios, no venía preparado para este nivel de buenas preguntas. Pues ahora que lo dices, pues sí que se despierta un poco ese miedo de decir de que a lo mejor me perciban de una forma que no tenga nada que ver con mis intenciones. Pero al igual que está, o al menos así lo he visto yo, ahora que he estado viendo cómo trabajan realmente a día los letrados, los jueces y los fiscales, yo creo que se percibe o de la forma que lo plantea, de buitre carroñero quizá, o de la forma de este abogado o este juez, este fiscal tiene prestigio, es bueno en lo que hace y sé que mi problema va a tener solución. Entonces veo en esa persona una fuente de luz al problema que yo estoy teniendo. Entonces pues intentaré enfocarlo por esa segunda vía en vez de por la primera. Intentaremos, claro que sí. Es muy buena pregunta, ¿eh? Me ha gustado mucho. Menudo público hemos Sí, venido a ver hoy, ¿eh? Sí, vaya que sí. Hombre, a ver si te querías gente Qué que te bien. seguía gente que no era inteligente. No, claro que no, hombre. Mi gente es inteligentísima No, toda. ya lo estoy comprobando, tranquilo. ¿Alguna pregunta más por aquí? ¿Alguien se anima? Otra preguntilla. La última ya, que nos da tiempo. Pues venga, la última. ¿Tú tenías planeado desde el inicio que lo que querías hacer era derecho o querías hacer otra carrera que te resultara más importante pero no pudiste por alguna razón? Pues yo, la realidad es que el bachillerato que hice era de ciencia y lo que quería hacer era física. O sea, siempre de pequeño tú me preguntabas, ¿y qué quieres ser de mayor? Pues quiero estudiar medicina. No, pero yo siempre estaba estudiando, hice mi paso por el bachillerato con vista a hacer física, porque en mi tiempo libre de lo que más leo y de lo que más me gusta informarme es sobre astrofísica y cosmología, que es lo que más me gusta. Pero me dio muchísimo miedo, lo vi súper complicado. Las matemáticas, algo que aunque me guste mucho, le tenía que dedicar demasiada hora y comprenderlo me resultaba más difícil todavía. Entonces la segunda opción que tenía era derecho, pero luego dentro de la carrera fue cuando me di cuenta de que era lo que de verdad me gusta. Y a día de hoy te puedo decir que me apasiona, que me gusta muchísimo el derecho y no me gustaría dedicarme a algo que no tuviera que ver con el mundo legal. Pero eso son cosas que bien descubres cuando ya estás en una carrera. O sea, muchas veces hay gente que tiene miedo a equivocarse, pero yo creo que equivocarse es súper positivo porque te das cuenta de qué es lo que realmente quieres hacer y hacia dónde quieres direccionar tu vida o tu enfoque. Sí. Pues muchas gracias. ¿Nos da tiempo una última? Venga, va, la de regalo. Bueno, allí había... Sí. El penalti extra. Un par más. Venga, estamos de rebajas, ¿eh? Porque es el primer día, ¿eh? El resto ¿Quién no os da más? creáis. Yo te iba a preguntar qué tal es la experiencia o cómo has vivido la experiencia de empezar a ganar dinero siendo joven y qué has echado en falta o qué te hubiese gustado, qué consejos te hubiese gustado recibir. Pues muy frustrante. Muy frustrante, o sea, quiero decir, no puedo responder con muy frustrante porque la realidad es que para cómo están las cosas a día de hoy con la gente joven, las expectativas que tenemos,
es un privilegio total, la verdad. Pero es frustrante, que me quiero referir al tener que tener la cabeza muy bien ordenada, sobre todo con el tema de los impuestos, de cuándo tienes que presentar tal declaración, cómo tienes que tener controlados tus gastos. O sea, frustrante en el sentido de que se abre una parcela más en tu vida de la que tienes que estar pendiente, pero obviamente es un privilegio y estoy súper agradecido de haber podido tener esa libertad que a fin de cuentas, y no podemos aquí negar todos, que esa libertad que te brinda una buena bonanza económica, la verdad. Y creo que en mi desarrollo, el poder dedicarme a ciertas cosas de mi vida, a poder emprender y tal, ha sido bastante beneficioso y lo cuido un montón, obviamente. Muy bien. Y saltamos a la última pregunta. Se traslada el micro por la sala y es de nuevo el abogado el que lo coge con su mano derecha. Nada, antes has dicho que la carrera sí que se puede quedar igual un poco en un plano teórico, que te gustaría que se hubiese enfocado un poco más a la práctica. ¿Qué se te ocurre a ti para haber hecho esa práctica desde la carrera? Si... Pues lo más básico y rápido que se me ocurre es, por ejemplo, las vistas penales, que si no se decreta el secreto de sumario son públicas, que desde que se empieza a dar penal 1, en mi caso, en mi carrera, desde primero de carrera al segundo cuatrimestre, que quizá no hubieran llevado como muchas veces nos prometieron. El que hubiéramos visto juicios en una etapa de la carrera bastante más temprana, o que los casos no fueran, a lo mejor los casos prácticos que se plantean no fueran sobre una base teórica, sino casos que a lo mejor pues tienen cabida, o sea, que ocurren realmente en un despacho, en una empresa, obviamente sin violar lo que sería la injerencia a los datos de una persona. No va a poner su nombre ni lo que ha ocurrido realmente, pero sí que sean parecidos y que podamos tener una perspectiva de lo que ocurre realmente, que a fin de cuentas luego salgamos preparados, sí. Eso lo hubiera agradecido muchísimo. Una última cosa que se me ocurre Sí. es, has estado antes comentando sobre las inteligencias artificiales y las cosas buenas que tienen ellas. Es la tercera, ¿eh? A la cuarta cobramos. ¿Crees que de alguna manera los abogados podrían empezar a implementar inteligencias artificiales en la manera que tienen de trabajar en los despachos para ser más productivos, más eficientes y al final dar un mejor resultado al cliente? Yo creo que sí se va a hacer. Hay un caso de investigación no recuerdo qué universidad del Reino Unido, y es reciente, y se está empezando a aplicar la inteligencia artificial a lo que sería el análisis de datos de una sentencia. Introducen los antecedentes de hecho y los de derecho, los analiza y en consecuencia de eso intenta estimar el fallo que podría tener un juez. Entonces, a raíz de eso, creo que se podrían elaborar cierto tipo de defensa, otras estrategias por parte de los letrados, pero yo realmente, como cliente, a día de hoy no estaría seguro. Y desde el otro lado, desde lo que sería la administración de justicia como tal, hay un gran problema, y esto así como dato para que tú lo entiendas también, lo intento de explicar de forma sencilla. Sí, por favor. Se está empezando a digitalizar lo que es la administración de justicia. Se están empezando a hacer, por ejemplo, la toma de declaraciones por videollamada. Eso lo que da lugar es a que se vulnere el principio de inmediación. El principio de inmediación, para que lo tengamos todos, es que el juez tiene que ver las pruebas. O sea, el juez que dicte sentencia tiene que ser el mismo juez que efectivamente haya estado pendiente de todo el proceso, para que tú luego, como ciudadano, si tú tienes algún problema, tenga la garantía de que ahí me están juzgando de forma justa, valga la redundancia, que el juez tiene conocimiento de causa de lo que ha ocurrido, no que seas tú una caza de brujas, para que lo entendamos así. Entonces, si tú estás, como la última reforma de la ley procesal apuesta por la digitalización de esta inmediación procesal, lo que da lugar es a lo que estábamos viendo en las vistas penales, a que el testigo esté con la cámara apagada, a que el acusado pues se le corte el internet y no pueda tomar bien declaración, este tipo de cosas. Entonces creo que desde la otra perspectiva es mucho más difícil que llegue a aplicarse de forma efectiva o que sea legal, que se aplique incluso. Muchas gracias. Muy interesante, pues muchas gracias por colaborar con vuestras preguntas. Y yo, para poner ya el broche final a esto, te quiero decir, si tuvieses aquí al Fabio de 18 años, y en consecuencia puedes imaginarte a un joven estudiante en primero de carrera que está empezando con 18 años derecho, ¿qué le recomendarías en una frase, en un titular? Un consejo que te salga a ti del corazón darle de cara a sus próximos años como estudiante de derecho.
Pueden ser 2. Venga, va. Sigue haciendo lo que estás haciendo, tal cual. O sea, literalmente no le daré ningún consejo para no influirle en nada. Y lo segundo sería, ve a clase. Porque he perdido mucha nota por no ir a clase porque no tenía punto de asistencia. Pero es que me tengo que repartir, tío. O sea, no puedo llegar a todo. Entonces, pues a lo mejor no he ido a clase en tal día, han pasado lista y luego no he tenido esa nota que me faltaba para el sobresaliente o quizá la matrícula. Pero, bueno, ahí se ha quedado. Consejo fácil de entender. Sí. Ve a clase. Ve a Pues, clase. por favor, pido un fuerte aplauso para Fabio. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias. Creo que ha sido un primer podcast súper interesante Ha de estado guay. Tú defines tu futuro on the road, de Mutualidad, que van a venir varios capítulos más, que esperamos a la audiencia en los próximos y que pondremos todo nuestro esfuerzo por intentar que sean igual de interesantes que el de hoy, con Fabio, una persona con un apellido único en España y con una personalidad también muy única. Hasta Muchísimas luego. gracias. Chao.